Bueno, buenas tardes nuevamente. Si les parece, recomenzamos nuestra clase. ¿Quién fue el que me preguntó? José Rodolfo fue el que me preguntó antes de ir al descanso Sí, sobre las presunciones. sobre las presunciones. ¿Tenés por casualidad posibilidad de leer el artículo 13, Ley del Impuesto sobre la Renta? Tenés a mano y nos lo lees a todos, por favor. Estoy buscando el artículo. Me dijo que el 13, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. 4, 14. Sí, completo, lo leo. Sí, por favor. Okay. Artículo 13. Otras rentas presuntivas. Para los contribuyentes que sean personas físicas, independientemente de la nacionalidad y el lugar de celebración de los contratos, así como para las empresas individuales de responsabilidad limitada y las empresas individuales que actúen en el país, se presumirá que, salvo prueba directa o indirecta en contrario, obtienen una renta mínima anual por los conceptos siguientes. A. Prestación de servicios en forma liberal. Todo profesional o técnico que preste servicios sin que medie relación de dependencia con sus clientes, que no preste declaración sobre la renta cuando corresponda y por ende no cancele el impuesto correspondiente o no emita los recibos o comprobantes debidamente autorizados por la Administración Tributaria, como lo establece esta ley, o que incurran alguna de las causales establecidas en los incisos primero y segundo del presente artículo, se presumirá que obtiene una renta neta mínima anual de acuerdo con la clasificación siguiente. 1. Médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros, abogados y notarios, agrimensores, contadores públicos, profesionales de las ciencias económicas y corredores de bienes raíces, el monto equivalente a 335 salarios base. 2. Peritos, contadores privados. Pausa, José Rodolfo. ¿Cuántos son 335 salarios base? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien sabe cuánto es un salario base? Profe, ahorita creo que son 462.200 colones, creo. Ok, me parece que sí, esa es la suma. Sí. ¿Cuántos son 335 veces eso? ¿Cuánto dijo que era el salario? 462.200 colones. ¿Cuánto es 462.200 por 135? Son como 138 millones, algo por el estilo. 154 millones. Perdón, por cuánto lo multipliqué por 300 cerrados. Sí, era más de 300 en el artículo. Sí, 154 millones 335. de colores. Ok. Entonces, lo que dice el artículo es, si no emite facturas, si no emite comprobantes, o si no lleva la contabilidad conforme ordena la ley de impuestos sobre la renta, se presume que tiene una renta neta, es decir, no los ingresos brutos, sino los ingresos brutos menos los gastos necesarios para producirlos, de 154 millones de colones. ¿Les parece razonable esa presunción? Pues no, no realmente, porque primero lo define en base a la ocupación, ni siquiera en si la ejerce, en si el hecho de tenerla implica que ejerce, porque dice, o sea, lo hace por la condición de ser médico, ser odontólogo, no de ejercer en esa área. Al menos yo lo veo así, de la literalidad del texto, ¿verdad? Sí, aunque el inicio dice los que tengan ingresos por ese concepto o algo así, ¿verdad? Algo así empieza el artículo. Sí, en todo caso no lo garantiza. Sin embargo, como decía usted, admite pruebas directas
contrario. Acá lo que yo le preguntaba antes de irnos era sobre quién recae la carga de probarlo o no. ¿Sobre la persona que te va a cobrar y lo presume? O cuando usted dice, no, mira, no quepo dentro de esa clasificación por A, B razones y por eso no tengo esa renta. Sí, una presunción siempre es una inversión de la carga de la prueba. Dijéramos, el principio es quien afirma algo tiene que probarlo. Ese es el principio. La administración, para afirmar que yo gano 154 millones, tendría que probarlo. Como tiene una presunción en su favor, ya no tiene que probarlo la administración, sino que yo tendría que probar que no obtuve 154 millones. Las presunciones son inversiones de la carga de la prueba. De nuevo, es razonable que porque yo no llevé contabilidad o no presenté la declaración o no emití factura, de ahí se puede deducir que yo tengo 154 millones de renta neta. A ver, entendiendo como que algo razonable es algo de que se puede esperar, ¿verdad? O que se puede presumir, usando esa palabra, no me parece que sea tan mal a los efectos del Estado de lo que tiene que hacer, ¿verdad? Otra cosa es la definición que establezca los 335 salarios básicos, pero me parece que es válido a mí, en lo personal, salvo que esté dejando por fuera algún otro elemento, porque de alguna manera tiene que cumplirse con esto, ¿no? Si no, sería prácticamente imposible y ni siquiera realizable el poder pagar la renta. Ok. 154 millones quiere decir casi 12,9 millones de colones mensuales. ¿Alguno de los presentes conoce a alguien que gane 12,9 millones de colones Profe, mensuales? pensé que estábamos hablando de la razonabilidad de la medida, como decir, de que se utilizara una presunción. Bueno, son las dos cosas. Primero, si es lícito utilizar una presunción. Y segundo, si la presunción que establece ese artículo es razonable. Y como parámetro de razonabilidad, ¿alguien conoce a alguna persona que gane casi 13 millones de colones mensuales, netos, después de gastos? No, Sí, no lo profe, solo un gerente bancario. Perdón. Perdón, solo un gerente bancario, profesor. Bueno, sí, hubo uno que ya no está de gerente bancario precisamente porque ganaba montos desproporcionados. Pero la verdad es que no existe. O sea, es muy excepcional. Tratemos de llevarlo un poquito a otras consecuencias un poquito más graves. Supongamos que yo soy juez del Poder Judicial, o sea, mis ingresos están en el Poder Judicial, en el salario que recibo del Poder Judicial. Pero adicionalmente, doy unas clases, por ejemplo, doy clases en la Escuela Libre de Derecho o en un posgrado y me pagan de forma independiente. O sea, lo que me paga el Poder Judicial es salario, eso es un impuesto al salario que tiene sus propias reglas, pero adicionalmente yo en las noches, 2 veces por semana, doy unas clases. Y no hay contabilidad, o no presenté la declaración, o no emití factura. Es razonable presumir que como profesional independiente, como abogado independiente, obtuve 13 millones de colones por esa actividad residual que es dar clases. O bien escribí un libro y lo que recibo de los derechos de autor del libro, no emití ni factura, ni llevé contabilidad, etc. Es razonable pensar en ingresos de $20,000 mensuales, casi 13 millones de colones, o eso es una violación al principio de efectividad de la capacidad económica. Sí, porque digamos, profe, el hecho ni siquiera es que cambie de un año a otro como estamos diciendo, es que aún así, del año en que es la ley, el asunto es un poco irrazonable, ¿verdad? El monto en que está establecido, independientemente de los cambios que se puedan dar en la renta de las personas.
¿verdad? Ok. O podrá contravenir el principio, inclusive no de manera sobrevenida, como estábamos diciendo, porque no se ajuste año con año, sino por su mera existencia, ya de por sí es como fuera de lo normal. Ok. Antes me preguntabas si eso era una presunción, o sea, iuris et de jure, o una presunción que admite prueba en contraria. Y el artículo empieza diciendo, salvo prueba directa o indirecta en contrario. Sin embargo, ¿qué prueba puedo presentar? O sea, si no llevo declaración, si no llevo contabilidad o si no emití la factura, ¿cuál prueba puedo presentar en contrario a esa presunción? Lo que noto yo es que me están pidiendo que pruebe un negativo, ¿verdad? Que pruebe un vacío, realmente. Entonces, a ver, eso no sé en concreto si es lo que ha pasado, por eso le decía, profesor, porque yo estoy dejando algún elemento por fuera, pero en otras situaciones, sobre todo en materia sancionatoria, que no es este caso, la Sala Constitucional prohíbe inclusive definir cosas con un negativo, mucho más probar su propia renta, ¿verdad? La Sala ha dicho que es inconstitucional siquiera intentar, ¿verdad? Exigir definirlo como negativo, digamos, definirlo, tipificarlo, creo que en este caso también, por lo menos controvertido debe ser el asunto, ¿verdad? No debe ser pacífica la doctrina, por lo menos. Sí. Los procesalistas suelen mirar con prevención, es decir, no les gusta las pruebas de hechos negativos. No están totalmente prohibidas, pero sí, dijéramos en general, no se admite, perdón por la redundancia, no se admite su generalización, no se admite su uso generalizado en derecho, precisamente porque probar hechos negativos es muy difícil. Tanto que la doctrina ha inventado el término prueba diabólica. Es una se puede producir la prueba de hechos negativos. Perdona que te use de ejemplo, José Rodolfo. Probame que no sos un narcotraficante. ¿Se te ocurre alguna prueba para eso? No, y sobre todo porque son actividades usualmente que no se hacen dejando pruebas, ¿verdad? Además. Sí. O, pues no sé, la esposa que le dice al marido, probame que no me has sido infiel. Probame que no estuviste en el puerto ayer. Las pruebas negativas en general son muy difíciles, son prueba diabólica. Es muy difícil la prueba negativa. Yo no obtuve renta de 13 millones. Pruébalo. ¿Y cómo lo pruebo? Si no tengo declaración, no tengo contabilidad y no tengo facturas. Cualquiera de los medios, y bueno, sí tengo contabilidad, pero si no tiene factura, su contabilidad es defectuosa, no hace prueba. Entonces, profe, o sea, realmente esta presunción admite prueba en contrario solamente en el papel, ¿verdad? Eso opino yo. Eso, la prueba en contrario, directa o indirecta que dice la norma, realmente está puesta solo para que no sea formalmente inconstitucional, pero materialmente lo es. Y, profe, perdón, tal vez la manera en que lo digo, la Sala Constitucional ha sido tan formalista, por no decir mediocre, de asumir esto solamente por decir que lo pusieron al papel, o sea, no acude a la verdad de fondo. La Sala Constitucional ha examinado este artículo 13 en 2 ocasiones y en ambas dijo que no era inconstitucional, pero dijo que no era una presunción obligatoria para la administración tributaria. Esto es, que podía utilizar otros medios de prueba para llegar a la verdadera capacidad económica. O sea que igual dijo que lo definiera con algo que no es eso. Así es, así es. Yo creo que sí es inconstitucional, esa es mi opinión. Sí es inconstitucional. Una pregunta, efectos tal vez didácticos también. La Sala lo dijo 7-0, ¿o no? Bueno, ahorita no recuerdo, pero me parece que sí. Por lo menos la segunda vez lo dijo 7-0 porque dijo, como ya dije, y repitió.
Comprendo, comprendo. Em, No satisfecho con el fondo, pero comprendo. Sí, y yo diría además que junto al tema que tiene que ver con nuestra clase, que es el de efectividad de la capacidad económica, junto a ese tema, en el fondo esa es una norma que la doctrina llama de sanción impropia. En otras palabras, no se llama sanción, no se impone de acuerdo con el procedimiento sancionatorio, pero materialmente es una multa por no llevar contabilidad, por no presentar la declaración o por no haber emitido la factura, una multa del impuesto que corresponde a 154 millones de colones. Habiendo dicho, profe, Sí, nada más que no podemos usar impuestos como si fueran multas, ¿verdad? Como si fueran sanciones. Eso por un sentido. Y lo que le decía hace escasos minutos, de que realmente esto de no poder definir cosas en sentido contrario, sobre todo se utiliza en materia sancionatoria. Entonces, tiene dos aristas desde las que sí lo puede ser. No puedes usar un impuesto como sanción y si lo estás usando ya como sanción es donde no se puede definir en contra. sí. En general, la Sala Constitucional ha dicho que las sanciones impropias son inconstitucionales, porque es imponer una sanción sin debido proceso. Sin debido proceso es el proceso sancionatorio. Como no lo llamo sanción, la impongo sin seguir el proceso garantista de imponer sanciones. La impongo como si fuera impuesto, aunque sé que su naturaleza es de una multa. También es inconstitucional desde ese perfil. O sea, por medición de la capacidad económica y por constituir una sanción impropia. Regresando a nuestro tema, las presunciones en derecho tributario hay que verlas con pinzas porque tienen muchas limitaciones. Ya ves que esta que vimos, la del artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aunque formalmente admite prueba en contrario, en la práctica es como si no existiera la prueba en contrario. O sea, aunque no está construida como una presunción legal iuris et de jure, de hecho no es una presunción iuris tantum, porque la prueba en contrario que permitiría es prácticamente imposible de producir. Si yo fuera el legislador, sustituiría esto con algo así como lo siguiente. Quienes no lleven contabilidad, no presenten declaraciones, no emitan las facturas en la oportunidad en la se presumirá que ganan los mismos ingresos que la categoría correspondiente en promedio. O sea, la administración tributaria tiene las declaraciones, por ejemplo, de todos los abogados. De los abogados que tengan tantos años de ejercicio profesional. Si yo tengo 5, bueno, pues el promedio que tuvieron los 5. Perdón, los 5 no, los que están en la categoría de 5 años de ejercicio profesional. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es una presunción razonable. Si yo tengo 5 años de ejercicio profesional y no presenté la declaración y no tengo los medios de cuantificar, es razonable pensar que estoy en el mismo nivel de ingresos que mis compañeros de generación. Puede ser que más, puede ser que menos. Si tengo medios para probarlo, lo pruebo, pero si no los tengo, por lo menos la presunción es razonable. Por lo menos respeta el principio de efectividad de la capacidad económica. ¿Te pareció, Profe, José Pablo? sí, sí, claro, me queda muy claro, más bien muy amplio. Damos una pregunta. Sobre estos otros medios que dice la sala que tiene disponible la administración, ¿los usa o se ciñe a este? Pues te contesto un poco ambiguamente. Un auditor en general intenta hacer el mínimo esfuerzo. Si tiene esta presunción a su favor, la utiliza. ¿Qué otros medios podría utilizar ese auditor fiscal? Hombre, le pido a un juez que me autorice los estados de cuenta bancarios de esta persona que no emitió declaración. Y a partir de los depósitos y de los egresos,
puedo saber cuál es su renta neta. En cada caso concreto. En cada caso concreto. Pero claro, eso supone un trabajo que el auditor podría no estar dispuesto a hacer. Sí, ni el Poder Judicial casi que en la capacidad de soportarlo. Sí, podría. Tal vez sí podría, del Poder Judicial. Otro ejemplo de presunciones. Dice el artículo 8, inciso Q, me parece, pero no estoy seguro del inciso. Creo que sí es 8Q. Puede que sea otra letra, pero no dice, decía, porque eso sí fue declarado inconstitucional, que son deducibles los gastos de viáticos y representación siempre que no excedan, me parece que el límite era 2% de los ingresos brutos. ¿Alguno de los presentes sabe que son gastos de representación? Bueno, usualmente los gastos en los que un trabajador o una persona incurre por representar a una institución del Estado o alguna empresa en concreto, ¿verdad? Ajá. Que no dice mucho la definición, pero es lo que se me ocurre, ¿verdad? No, no, perfecto, perfecto. ¿Algún ejemplo? Bueno, se me ocurre aquellos gastos en los que incurra por tener que, muy frecuentemente, invitar a comer a una persona para cerrar un negocio. Está bien. La cena con la que invité a un posible cliente es un gasto de representación. Siempre que se debe para cumplir los fines, ¿verdad? De donde yo trabajo o para lo que trabajo. Sí, sí. Entonces, esos son gastos de representación y los gastos de viáticos, pues como su nombre indica, son los gastos de viaje. Un viático es un gasto para el viaje. O sea, transporte, alimentación, hotel, etc. Pregunta, ¿es razonable? Bueno, ya la respuesta viene dada porque la sala lo declaró inconstitucional, pero ¿era razonable que esos gastos fueran deducibles siempre que no superaran el 2% de los ingresos brutos? No, porque realmente no eran de la persona. O sea, era en función de su trabajo. O sea, llegaban a estar dentro de... Para la empresa son deducibles Ah, ok. los gastos de viáticos y representación en que incurran sus empleados siempre que no excedan el 2% de los ingresos brutos de la empresa. Ya, puse demasiadas preguntas a José Rodolfo. Vamos a... Sí, sin embargo, profe, estoy leyendo que decía que no representa más del 1%, era el 1. Era el 1, no el 2, ok. Era el 1, sí. El 1 es razonable. Tiene razonabilidad económica. Después veremos si tiene razonabilidad constitucional. ¿Tiene o no tiene? A mí lo que me deja pensando, profe, es que dice sobre, ¿verdad? Los ingresos brutos declarados, además, ¿verdad? Entonces o sea, lo está midiendo respecto a eso. Ajá. ¿Y eso te parece razonable o no te parece razonable? Realmente no sabría decirle, profe, porque no estoy muy familiarizado digamos, con las cantidades que pueda llegar a representar en la práctica. Ok. Tal vez te contesto con este rodeo. Para algunas empresas, el 1% es más que suficiente. Si yo soy Matra y vendo tractores,
y cada tractor es un gran monto, y los compradores de tractores llegan a Matra a comprarme en el lote que hay por cerca de Lindora, probablemente casi nunca superen el 1% de los ingresos brutos en gastos de representación. Pero si yo soy una empresa de distribución de productos de consumo popular, dijéramos Constenla o alguna de estas empresas distribuidoras, que manda un camioncito a San Carlos y otro camioncito a Liberia y otro camioncito a Santa Cruz y otro camioncito, 25 camioncitos por todo el país, probablemente, y son productos de consumo popular, es decir, en los que el margen de cada producto es muy poquito y la ganancia no está en el margen, sino está en el volumen. Si yo vendo muchas bolsas, tengo utilidad. No es como en Matra, que vendo tractores y cada tractor tiene un margen alto. A esta empresa, dijéramos Constenla, tiene gastos de representación que muy seguramente exceden y con mucho el 1% de sus ingresos brutos. Sí, se clasifican de representación simple y sencillamente pues por el nombre, pero es parte de la actividad habitual y de todos los días de la empresa. Además, probablemente tenga empleados que se dediquen solamente a esto, que podemos clasificar así, pero es su labor cotidiana. Sí, y digamos, quitemos los gastos de representación y dejemos solo los gastos de viáticos. Seguro que Constenla genera muchísimo más gastos de viáticos que el 1% de sus ingresos brutos. Porque cada camioncito tiene al menos 2 personas, un cobrador y un chofer, que tienen que hospedarse, que tienen que comer, que tienen que ir pueblito por pueblito, colocando todos sus productos. Entonces, parte de la inconstitucionalidad es que trata como iguales a profundamente desiguales. O sea, Matra, la actividad económica de Matra no tiene nada que ver con la actividad económica de Constenla y viceversa. El límite que podría ser perfectamente razonable para, pues en realidad no lo sé porque Matra no es mi cliente ni conozco sus números. Pero suponiendo que el límite sea razonable para Matra, es absolutamente irracional para Constenla. De hecho, estoy viendo la resolución, que es la 2349 del año 2003, y todo se fundamenta sobre el artículo, bueno, aparte de las consideraciones que está haciendo sobre capacidad contributiva, que estamos hablando sobre el artículo 33 de la Constitución, ¿verdad? Entonces sí es, por supuesto, el principio, habla del principio de igualdad, ¿verdad? De los porcentajes que podrían destinar cada una de las empresas, ¿verdad? Entonces sí, está fundamentado con el artículo 33 principalmente. Principio de igualdad. Otro ejemplo, y tal vez con esta última presunción terminamos. El viejo artículo 11, inciso A, de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, el que fue sustituido en el 2018 por el impuesto al valor agregado, decía que son deducibles, se pueden restar. Deducir en materia tributaria es restar. O sea, de la base imponible, que es el monto de la venta, puedo restar, puedo deducir los descuentos usuales y generales que consten en la factura. ¿Se entiende lo que quise decir? Precio de venta menos descuento que conste en la factura, menos descuento, es el precio neto, y sobre el precio neto aplico el impuesto general sobre las ventas, el 13% sobre el neto. El bruto menos el descuento, eso es la base imponible. Pero resulta que hay unos descuentos que se otorgan, que son muy frecuentes en el comercio, que se otorgan por pronto pago.
Dicho en otras palabras, yo soy importador de textiles y le digo a un almacén, dijéramos a Carrión o a... Creo que Carrión ya no existe, pero bueno, digamos a un almacén de ropa. Te vendo 200 camisas a un valor de 50,000 colones cada camisa. Pero si me pagas antes de los 30 días, 10% de descuento. Profe, y jurisprudencialmente alguien definió que era usual y general, porque esto me recuerda mucho a materia comercial, cuando todo es sobre costumbre, ¿verdad? Por eso, o sea, ¿qué viene siendo usual y general? O sea, general supongo que es que se le haga a todo el mundo y no solamente a ese comprador en concreto, ¿verdad? Pero lo de usual, es decir, a todas las personas que me paguen a mí, ¿verdad? En cierto tiempo, de cierta forma lo tiene, eso ya haría que sea usual, ¿no? Sí, usual es el que es usual en la plaza, es un concepto realmente mercantil, típicamente mercantil. ¿Cuál es el descuento usual en la plaza? Pues un 10% a 30 días. No sé si ese es usual en la plaza, pero pensemos que sí. Y general, que no se lo doy a alguien en particular, sino que se lo doy a todos los que están en las mismas circunstancias, a todos los que compran un determinado monto. Entonces, el tema con el descuento por pronto pago es que no consta en la factura. No consta de manera cierta en la factura. Yo puedo poner la leyenda, si paga dentro de 30 días, usted tiene un descuento del 10%. Pero no consta si hice o no uso de esa facilidad o de esa costumbre mercantil. Y por tanto, la administración rechazó la deducibilidad del descuento por pronto pago. Y decía, es que no consta en la factura. Bueno, pero consta en una nota de crédito que le di cuando vino y me pagó antes de los 30 días. Es que esa nota de crédito no está legalizada, como si están legalizadas las facturas. Bueno, pues legalíceme las notas de crédito, si no cuesta nada. Bueno, total que esa discusión fue 2 veces a casación y 2 veces a la Sala Constitucional y no fue declarada inconstitucional y tampoco fue desaplicada por la Sala de Casación. Hubo que hacer una especie de reforma expresa en la ley del impuesto al valor agregado para que se reconociera una disminución en los descuentos por pronto pago a efectos del cálculo de la base imponible del impuesto al valor agregado. Todos estos ejemplos que les acabo de dar y con esto vamos a terminar, tienen que ver con el requisito de efectividad de la capacidad económica, que en el fondo es que pueda ser medido adecuadamente. Si no se mide, prueba legal tiene que constar en la factura, o prueba imposible, prueba diabólica, hay una presunción que aunque admita prueba en contrario, de hecho no la admite. Eso es una violación del principio de efectividad de la capacidad económica. Los procesalistas están muy en contra de la prueba diabólica, cuyo nombre viene de los juicios a las brujas en la edad medieval. Si se acuerdan ustedes, lo que se acusaba a una bruja es que tenía relaciones carnales con el demonio. Por eso podría ser brujería. A cambio de esa relación, podía ser superar las leyes físicas o de la naturaleza. ¿Y cuál era la prueba? Pruébeme que usted no tiene tratos con el demonio. ¿Cómo se prueba eso? Cuando nació el derecho procesal, reaccionó lo más fuerte que podía contra la prueba diabólica.
La prueba negativa suele ser una prueba diabólica porque es imposible probar que no tengo tratos con el demonio. Eso tiene que ver con el principio de capacidad económica. No pueden exigirse pruebas diabólicas en contra de las presunciones. Y con eso terminamos el día de hoy, si les parece. Muchas gracias por su paciencia para con el profesor. Muchísimas gracias, profe. Me queda claro ya ahora sí. Bueno, con gusto, nos vemos. Gracias. Chao, profe, buen día. Chao. Bueno, Gracias, pero no les he dicho del trabajo. Lo voy a poner por escrito y les mando un correíto antes de que acabe el día. Está bien, profesor. Gracias. Profe, usted al final va a hacer los grupos, ¿verdad? Los que no me hayan comunicado que ya escogieron, los grupos los haré yo. Ok, listo. Profe, gracias, profe. no, digamos, no, hay que mandarle un correo a usted para indicar los grupos o cómo. Es que nosotros ya conformamos un grupo de 5 personas. Por favor, mándenme un correo para saber que ya lo escogieron.